¿Alguna vez nos hemos parado a pensar, en serio, en esas figuras históricas, sobre todo mujeres, que parece que la historia oficial como que las dejó de lado, ¿no? Casi borradas. Como si la historia tuviera, bueno, sus puntos ciegos bien selectivos. Totalmente. Hoy vamos a poner el foco justo ahí, en el mundo del pensamiento, en la filosofía. Así es. Y para esta charla tenemos unos fragmentos, la verdad, muy interesantes de un podcast, Desvelo Colectivo. Ajá. Justo de un episodio sobre las filósofas invisibles. Cubre un montón de tiempo, desde la antigüedad hasta el siglo XX. Es un material que, bueno, nos hace replantearnos quiénes tuvieron voz y por qué. Exacto. Y la idea no es solo hacer una lista de nombres, ¿verdad? Queremos como desenterrar lo que aportaron de verdad. Esa valentía de pensar distinto en épocas, digamos, difíciles. Sí. Y entender un poco mejor esos mecanismos que intentaron callarlas, a estas filósofas. Y el recorrido que propone la fuente es fascinante. Arrancamos con Hipatia, allá en Alejandría. Hipatia. Luego nos movemos por la Edad Media y moderna. Figuras como Hildegarda de Bingen, Cristín de Pizán, Sor Juana Inés de la Cruz. Grandes nombres. Y terminamos en el siglo XX con dos gigantes, Simone de Beauvoir y Hannah Arendt. Un elenco de primera, sin duda. Y lo interesante, creo, es que sus vidas, sus obras, si las miras juntas, no son solo casos aislados. Para nada. Como que dibujan un mapa, ¿no? De esas tensiones que siempre hubo entre el saber, el poder y la cuestión de género, siglo tras siglo. Exacto. Así que, bueno, arranquemos por el principio, la antigüedad. Hipatia. Faro en la antigüedad. ¿Sí? Y ahí, en ese escenario, estaba Hipatia. La describen como matemática, astrónoma, filósofa neoplatónica, una figura pública, una maestra reconocida. A ver, intentemos desempacar esto. Ser mujer, intelectual y con esa visibilidad, en ese momento histórico. No podía ser fácil, ni común. No, para nada. Era una rareza total. Y por eso mismo, un desafío directo al orden social. Claro. El espacio público, la enseñanza, la autoridad intelectual, eran cosas de hombres, casi exclusivamente. Hipatia enseñando filosofía, investigando las estrellas, metiéndose en debates, rompía todos los esquemas. Su sola existencia, su importancia, ya cuestionaba las normas de género. Y eso, claro, tocaba fibras sensibles del poder político, religioso, que en esa época estaba, en plena ebullición. Y ese desafío, esa ruptura, tuvo consecuencias terribles. Su final fue horrible, asesinada por una turba fanática. El material que revisamos dice que esto es más que una tragedia personal. Totalmente. Su muerte se cargó de un simbolismo enorme que va más allá de su vida. Se volvió un emblema, ¿no? De esa lucha entre el conocimiento libre y el dogma, la intolerancia. Sí. Fue un ataque brutal contra la libertad de pensar. Y muy claramente un ejemplo terrible del peligro que corrían, y a veces corren, quienes desafían al poder. Sobre todo si son mujeres reclamando un espacio intelectual propio. Es impactante cómo su figura sigue resonando tanto tiempo después. ¿Qué es lo que la hace tan representativa de esta dinámica de invisibilización histórica? Yo creo que Hipatia concentra varios elementos clave de esa invisibilización. Era brillante, tenía influencia real. Ajá. Pero justo por ser mujer en esa posición de autoridad intelectual, se volvió un blanco fácil en medio de las luchas de poder. Su legado después fue, a veces minimizado, a veces distorsionado. Claro. Y su muerte violenta funcionó como una advertencia brutal para otras mujeres que quizás quisieran seguir sus pasos. Es como el prototipo de la pensadora a la que la historia oficial intentó, si no borrarla del todo, al menos quitarle esa carga subversiva. Su historia nos obliga a preguntarnos cuántas otras Hipatias potenciales fueron silenciadas antes de siquiera poder hablar. Es una reflexión fuerte, sí. Demos un salto grande en el tiempo. La Edad Media, la Edad Moderna. También hubo mujeres que, a pesar de contextos súper restrictivos, encontraron maneras de pensar y expresarse. Así es. El material destaca a tres figuras muy diferentes, pero que tienen en común esa resistencia intelectual. Hildegarda de Bingen, siglo XII, Alemania.
una abadesa multifacética, mística, compositora, escritora, sabía de medicina natural. Impresionante. Luego, Christine de Pizan, en Francia, siglos XIV-XV, una pionera como escritora profesional, se atrevió a escribir La ciudad de las damas, una defensa tremenda de la capacidad de las mujeres. Un texto clave. Y finalmente, Sor Juana Inés de la Cruz, en el México virreinal del XVII. La monja jerónima, bueno, su sed de saber, su brillo poético, ensayístico, desafiaron todas las limitaciones de su época para las mujeres. Mundos muy distintos, sí. Pero parece que hay un hilo, ¿no? En cómo lograron hacerse oír. La fuente habla de que usaron la escritura, poesía, visiones místicas, tratados, como un vehículo para cuestionar, de forma más o menos disimulada, las estructuras de poder. Exacto. Y aquí surge una idea interesante que se menciona, la del camuflaje intelectual. Camuflaje. ¿A qué se refiere exactamente? Parece que, para poder decir cosas profundas, ideas filosóficas, críticas, en entornos tan patriarcales, a menudo controlados por la Iglesia, tuvieron que usar estrategias discursivas particulares. Claro. No siempre podían escribir un tratado filosófico como lo haría un hombre, sin exponerse a represalias muy serias. Entiendo. O sea que este camuflaje era usar géneros literarios que quizás se veían como más apropiados para una mujer o menos amenazantes. La mística, la poesía, las cartas, textos devocionales pero con doble sentido quizás. Hildegarda usaba sus visiones divinas como fuente de autoridad. Ajá. Christine de Pizan usó la alegoría en La ciudad de las damas. Sor Juana, desplegó todo su ingenio en poemas, autos sacramentales y, por supuesto, en su valiente respuesta a Sor Filotea, defendiendo el derecho de la mujer a estudiar. Ok, analicemos esto. Si conectamos esta idea del camuflaje con cómo se ha construido la historia de la filosofía, ¿qué consecuencias tiene eso? Las consecuencias son profundas y paradójicas. Por un lado, esta estrategia fue increíblemente inteligente, necesaria para su supervivencia intelectual. Claro, les permitió hablar. Les permitió crear un espacio para su voz, sembrar ideas críticas que de otro modo, aplastadas. Y lograron influir, ¿eh? Pero, por otro lado, y acá está la ironía. ¿Qué pasó? Ese mismo camuflaje hizo más fácil que la historia posterior de la filosofía, escrita mayormente por hombres, con criterios muy fijos sobre qué es filosofía, las clasificara muchas veces fuera del canon principal. Entiendo. Se las reconocía como místicas, poetas, escritoras, pero no siempre se les daba el estatus completo de filósofas con un pensamiento propio o sistemático. Su filosofía, al no venir en el paquete esperado, a veces no se vio como tal. ¡Qué paradoja! La herramienta que les permitió hablar también ayudó a que su voz filosófica quedara un poco difuminada en la tradición. Exacto. Como si hubieran tenido que negociar todo el tiempo entre poder expresarse y que se les reconociera formalmente. Y esto nos deja el terreno listo para el siglo XX, ¿no? Un momento en que las cosas empiezan a cambiar más claramente, aunque no sin lucha, claro. Definitivamente. El siglo XX es un punto de quiebre. Aparecen mujeres filósofas que reclaman su lugar con una voz más directa, aunque las resistencias obvio siguen ahí, de otras formas. El material se enfoca en dos figuras enormes, Simone de Beauvoir y Hannah Arendt. Hablemos primero de Beauvoir. Imposible no pensar al toque en El segundo sexo, de 1949, un libro que fue una bomba. Una bomba total. Recuerdo la idea central que siempre se cita, esa frase tan fuerte. No se nace mujer, se llega a serlo. Una frase que es una revolución conceptual en sí misma. Lo que hizo Beauvoir fue desmontar pieza por pieza la idea de que la subordinación de la mujer era algo natural, biológico, un destino inevitable. Argumentó con una fuerza tremenda que es la cultura, la sociedad, la historia, la economía, las que construyen a la mujer como lo otro, lo secundario, frente a la norma masculina. Le quitó toda naturalidad a la condición femenina, de una manera radical. Fue un análisis pionero, sí, mostrando cómo se fabrican socialmente los roles, las expectativas, las limitaciones que se les asignan a las mujeres. Fue un golpe directo a siglos de justificaciones filosóficas, religiosas, científicas de la desigualdad, basadas en supuestas esencias o naturalezas fijas.
Exacto. Su trabajo puso las bases teóricas para muchísimo del feminismo de la segunda ola, y sigue siendo una referencia clave para entender cómo funcionan las estructuras de poder basadas en el género y en otras categorías sociales que se construyen. Talla, inmensa, enfocada en la política, el totalitarismo, la condición humana en la modernidad. Su obra es densa, compleja. Muy compleja, ¿sí? El material se detiene en uno de sus conceptos más influyentes, y también polémicos: la banalidad del mal. Ah, sí. Arendt usó esta expresión cuando cubrió el juicio en Jerusalén de Adolf Eichmann, el oficial nazi que organizó la logística del Holocausto. Banalidad del mal. Suena casi contradictorio, ¿no? ¿Cómo puede ser banal algo tan monstruoso como el genocidio? Siempre me pareció un concepto que incomoda. Y creo que esa incomodidad es parte de su potencia analítica. Arendt no quería trivializar el Holocausto ni disculpar a Eichmann. Para nada. ¿Entonces qué vio? Lo que observó en él no fue tanto un monstruo ideológico o un sádico, sino algo quizá más perturbador: un burócrata terriblemente normal. Normal. Sí, un hombre mediocre cuya principal motivación parecía ser cumplir órdenes eficientemente, subir en la jerarquía, sin pensar mucho en las consecuencias morales de sus actos. La banalidad estaba ahí, en esa ausencia de pensamiento crítico, en esa incapacidad de ponerse en el lugar del otro, en esa conformidad sin reflexión con el sistema. Wow. Los actos más terribles, sugería Arendt, no siempre nacen de una maldad profunda, sino que pueden surgir de la superficialidad, de renunciar a pensar por uno mismo. Es una idea escalofriante, porque implica que el mal extremo no necesita monstruos, sino que puede ser cometido por gente común bajo ciertas condiciones del sistema y, bueno, si se abandona el juicio moral individual. Aquí es donde se pone realmente interesante. Tenemos a Beauvoir analizando la construcción cultural del género y a Arendt estudiando las raíces del totalitarismo y la naturaleza del mal en la política. Parecen campos distintos. ¿Cómo las conecta el material que estamos viendo? Aunque sus temas principales son diferentes, género y opresión en Beauvoir, política y moral en Arendt, el material las presenta unidas por algo fundamental: la valentía intelectual de pensar contra la corriente. Las dos se atrevieron a desafiar dogmas muy arraigados, a cuestionar las verdades aceptadas de su tiempo, ya fuera el sistema patriarcal o la lógica perversa del totalitarismo y la burocracia, que deshumaniza. No dieron respuestas fáciles ni consuelos, sino análisis complejos, a menudo incómodos, que obligaban a repensar categorías fundamentales. Y esa valentía de ir contra la corriente, de ofrecer análisis incómodos, nos lleva a preguntarnos por su relevancia hoy. ¿Siguen siendo pertinentes sus ideas en nuestro mundo actual, que es tan distinto al de mediados del siglo XX? Esto plantea una pregunta importante, y yo creo que su relevancia no ha hecho más que crecer. Las herramientas de Beauvoir para analizar la construcción social del género son cruciales no solo para el feminismo de hoy, sino para entender cómo se fabrican y se mantienen muchas otras formas de desigualdad, basadas en la raza, la clase, la orientación sexual. Claro. Su llamado a definirse a sí misma, a la liberación, sigue resonando fuerte. Y en cuanto a Arendt, su análisis sobre la banalidad del mal, la importancia vital del pensamiento crítico individual, la responsabilidad ciudadana frente al poder. Totalmente actual. Los peligros de la conformidad, de la propaganda en sistemas complejos. Puede haber algo más actual. En una era de polarización extrema, fake news, discursos de odio que se normalizan, el regreso de tendencias autoritarias. Las advertencias de Arendt sobre la falta de reflexión y la obediencia ciega son una brújula indispensable. Definitivamente. Sus legados nos hablan directamente hoy. Hemos hecho un recorrido largo, desde la Alejandría de Hipatia hasta este siglo XX tan movido con Beauvoir y Arendt. Un recorrido que muestra una persistencia admirable. A pesar de los intentos de callarlas, de los obstáculos estructurales, de la invisibilización activa, el pensamiento filosófico de las mujeres encontró grietas, caminos, estrategias para manifestarse, para influir, para dejar su marca. Hay una frase del material de Desvelo Colectivo que lo resume muy bien. La filosofía no tiene género, pero sí tiene silencios impuestos.
Y es justamente la tarea de romper esos silencios la que sigue vigente, ¿no? Rescatar a estas filósofas no es solo un acto de justicia histórica, de llenar huecos. No, va mucho más allá. Es, sobre todo, una fuente de inspiración y de validación. Ujú. Es una invitación especialmente para las generaciones más jóvenes a reconocerse como sujetos pensantes, capaces de analizar críticamente su realidad, de cuestionar lo establecido y de proponer nuevas formas de entender el mundo. Es reafirmar el valor del pensamiento crítico como herramienta, no solo intelectual, sino vital. Me resuena mucho esa idea final que se plantea en La Fuente, porque pensar también es resistir. Es una afirmación con mucha fuerza. Muchísima. Implica que el simple acto de detenerse a pensar de forma autónoma, profunda, crítica, ya es en sí mismo una forma de resistencia. Frente a las inercias, los dogmas, las presiones de grupo, la superficialidad que nos rodea, o los intentos de manipulación, que son constantes. Y esto nos deja flotando una última reflexión, algo para seguir pensando después. Si aceptamos esa premisa, que pensar es resistir, más allá del género, más allá de estas figuras históricas fascinantes, ¿cómo se ve concretamente esa resistencia del pensamiento crítico en nuestro día a día? Claro. En este mundo hiperconectado, acelerado, lleno de información y, muchas veces, de ruido, ¿de qué maneras específicas el ejercicio de cuestionar, de dudar, de analizar a fondo, funciona como una forma necesaria de resistencia, personal y colectiva? Es quizá la pregunta clave para navegar nuestra época, ¿no? ¿Cómo ejercemos esa resistencia intelectual no solo en la academia o en grandes debates, sino en nuestras decisiones cotidianas, en nuestro consumo de información, en cómo interactuamos? El pensamiento crítico no como un lujo, sino como una herramienta activa de ciudadanía y de autodefensa frente a la simplificación y la polarización. Sin duda algo sobre lo que vale la pena seguir profundizando.